Historia de los sumerios. La primera civilización de la historia. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Hace más de 5000 años, en la región que hoy conocemos como el sur de Irak, surgió una civilización que cambiaría para siempre el curso de la historia humana: los sumerios. Esta antigua sociedad se estableció en Mesopotamia, la tierra situada entre los ríos Tigris y Éufrates, un territorio que no solo fue el hogar de su gente, sino también la cuna de la civilización. Los sumerios son considerados los pioneros en organizar una vida colectiva compleja, construyendo ciudades, creando sistemas de gobierno, desarrollando la escritura y estableciendo instituciones religiosas y sociales que marcaron un antes y un después en la evolución de la humanidad. Antes de la llegada de los sumerios, la humanidad vivía en grupos pequeños, dispersos y nómadas, dependiendo de la caza, la recolección y una agricultura rudimentaria. Sin embargo, la geografía y el clima de Mesopotamia ofrecían condiciones excepcionales para el desarrollo agrícola. Los ríos Tigris y Éufrates, con sus crecidas estacionales, depositaban en las tierras adyacentes una capa de sedimentos fértiles que enriquecían el suelo y hacían posible el cultivo intensivo. Esta abundancia permitió a los sumerios establecer asentamientos permanentes y, con ello, sentar las bases para la organización social más compleja. El logro fundamental de los sumerios fue aprovechar estas condiciones naturales para construir un sistema de irrigación avanzado, que consistía en canales, presas y reservorios para controlar el agua y distribuirla eficientemente entre sus campos. Gracias a esta ingeniería hidráulica, la producción agrícola aumentó considerablemente, lo que a su vez permitió el crecimiento de la población y la especialización del trabajo. Ya no todos tenían que dedicarse a producir alimentos. Surgieron artesanos, comerciantes, escribas, sacerdotes y gobernantes, cada uno con funciones específicas dentro de la sociedad. Esta división del trabajo fue clave para la formación de una civilización compleja y jerarquizada. Con el aumento demográfico y la prosperidad económica, comenzaron a formarse las primeras ciudades-estado, unidades políticas independientes, que controlaban un territorio y tenían su propio gobierno y sistema legal. Entre las más importantes estaban Uruk, Ur, Lagas, Nippur y Eridu, ciudades que se convirtieron en centros culturales, políticos y religiosos. Uruk, en particular, es reconocida como una de las primeras grandes ciudades del mundo, con una población que pudo superar los 50.000 habitantes en su apogeo, algo extraordinario para la época. Estas ciudades estaban fortificadas, con murallas, que protegían a sus habitantes y una estructura urbana organizada con templos, palacios, plazas y mercados. El papel de la religión en la vida sumeria fue central y omnipresente. Creían en una multitud de dioses que encarnaban fuerzas naturales y aspectos de la existencia humana, y cada ciudad tenía un dios patrón al que rendía culto. Los templos, llamados zigurats, eran impresionantes estructuras piramidales que simbolizaban la conexión entre el mundo humano y el divino. Estos edificios no solo tenían funciones religiosas, sino que también eran centros administrativos y económicos, donde se almacenaban bienes, se organizaban actividades y se administraba el territorio. Los sacerdotes y sacerdotisas que dirigían estos templos tenían un poder considerable, ya que además de guiar las ceremonias, controlaban la distribución de recursos y la vida cotidiana de los ciudadanos. En términos políticos, las ciudades-estado sumerias estaban gobernadas por reyes o ensi, quienes eran considerados intermediarios entre los dioses y la población. Estos gobernantes ejercían el poder político y militar, organizaban campañas de expansión y defendían su territorio contra ataques externos. Sin embargo, el poder real estaba equilibrado con la influencia de los templos y las instituciones religiosas que vigilaban la moral y el orden social. Las disputas entre ciudades eran frecuentes, y las guerras moldearon la historia y el mapa político de Sumer durante siglos. Este complejo entramado social, político y religioso hizo posible
la creación de una cultura rica y avanzada que produjo innumerables logros. Los sumerios desarrollaron un sistema de escritura llamado cuneiforme, que se inscribía en tablillas de arcilla y permitió registrar información administrativa, leyes, historias y mitos. Este invento revolucionó la comunicación y el registro histórico, dando pie a la conservación del conocimiento y la cultura de manera inédita hasta entonces. Además, los sumerios destacaron en matemáticas, astronomía, arquitectura y artesanía. Crearon un sistema numérico basado en el 60, que todavía influye en cómo medimos el tiempo y los ángulos hoy en día, y construyeron edificios duraderos con ladrillos de barro cocido. Su arte, representado en esculturas y relieves, reflejaba sus creencias, su vida cotidiana y su jerarquía social. La historia de los sumerios no es solo la historia de un pueblo, sino la historia del origen de la civilización. Su legado sobrevivió a pesar del paso de milenios, y aunque su cultura fue absorbida por otros pueblos como los acadios y babilonios, sus innovaciones y estructuras sentaron las bases para todas las civilizaciones posteriores. En la historia de la humanidad, los sumerios representan el despertar de la sociedad organizada, el nacimiento de la escritura, la arquitectura monumental y la vida en comunidad. Entender su historia es comprender el inicio de nuestra propia historia. La ubicación geográfica de Sumer, entre los ríos Tigris y Éufrates, fue fundamental para el desarrollo de esta civilización, pero también representó un gran desafío, que los sumerios supieron enfrentar con ingenio y organización. Esta región, conocida como la cuna de la civilización, era un vasto territorio de llanuras aluviales, caracterizado por inundaciones estacionales que podían tanto nutrir la tierra como destruir los cultivos y los asentamientos. Por eso, uno de los primeros grandes avances de los sumerios fue el diseño y construcción de sistemas de irrigación y control del agua, que les permitió no solo proteger sus cosechas, sino también expandir la agricultura a terrenos anteriormente improductivos. Los canales, presas y diques sumerios son una muestra temprana de ingeniería hidráulica que sorprendió por su complejidad y eficacia. A través de estas obras, podían desviar el agua durante la temporada de lluvias, almacenar y distribuir el agua cuando hacía falta y evitar las inundaciones devastadoras. Este sistema fue crucial para asegurar la estabilidad alimentaria y, por ende, el crecimiento demográfico. La abundancia de alimentos permitió que las comunidades crecieran y que surgieran nuevos roles sociales, ya que no todos tenían que trabajar en la agricultura. Este fenómeno es clave para entender cómo la civilización sumeria pudo desarrollarse tan rápidamente. Con la especialización del trabajo, aparecieron artesanos que producían herramientas, cerámicas, textiles y objetos de lujo, comerciantes que establecían rutas para el intercambio de bienes, sacerdotes que organizaban las actividades religiosas y sociales, escribas encargados de la administración y el registro, y gobernantes que consolidaban el poder político y militar. La sociedad sumeria se volvió más compleja y jerárquica, organizada en torno a las ciudades-estado, que eran centros urbanos autónomos con sus propias instituciones y estructuras de poder. Cada ciudad-estado sumeria tenía un territorio controlado, que incluía tierras agrícolas y pueblos rurales, y se organizaba políticamente alrededor de un templo y un palacio. Los templos eran el centro religioso, económico y administrativo de la ciudad, donde se almacenaban excedentes agrícolas, se administraban los bienes y se dirigían las ceremonias sagradas. Los palacios, por otro lado, eran la residencia del gobernante y el centro del poder político. Esta dualidad de poder, religioso y político, estaba profundamente interrelacionada y reflejaba la visión sumeria del mundo, donde los dioses tenían un papel activo en la vida humana y sus representantes terrenales gobernaban en su nombre. Uruk, una de las ciudades más emblemáticas, se convirtió en un ejemplo de este modelo urbano y social. Con sus muros imponentes y su población que pudo superar los 50.000 habitantes, Uruk fue un centro de comercio, cultura y religión. Allí se construyeron algunos de los primeros templos monumentales y se desarrollaron importantes innovaciones en arquitectura y organización social.
Las calles y plazas estaban llenas de mercados donde se intercambiaban productos como cereales, tejidos, metales y cerámicas, que provenían tanto del interior de Mesopotamia como de regiones lejanas. La competencia y, a veces, los conflictos entre ciudades-estado fueron parte de la dinámica política de Sumer. Estas disputas tenían como objetivo el control de territorios fértiles, recursos hídricos y rutas comerciales. Para defender sus intereses, los sumerios desarrollaron una organización militar eficiente, construyeron murallas defensivas y crearon nuevas armas y tácticas bélicas. Sin embargo, a pesar de estas tensiones, también existieron intercambios culturales y comerciales que enriquecieron a toda la región y permitieron la difusión de ideas, técnicas y creencias. Además de su organización social y política, la vida sumeria estaba impregnada por una cosmovisión religiosa profundamente arraigada. La creencia en dioses que controlaban la naturaleza y el destino humano influía en cada aspecto de la vida diaria. Para los sumerios, el equilibrio con el mundo divino era fundamental para la prosperidad y la supervivencia, y por eso construyeron templos impresionantes dedicados a sus deidades principales. Estas construcciones, conocidas como zigurats, eran auténticos centros neurálgicos donde se realizaban ceremonias, se almacenaban bienes y se administraba la ciudad. Los zigurats tenían una estructura escalonada y una función simbólica que representaba la conexión entre el cielo y la tierra. En la cima se ubicaba el santuario donde residía la divinidad protectora de la ciudad. Esta arquitectura monumental no solo demostraba la capacidad técnica de los sumerios, sino que también reforzaba el poder religioso y político de los sacerdotes y gobernantes. La religión, la política y la economía estaban tan entrelazadas que la estabilidad de una ciudad dependía en gran medida de la armonía entre estos elementos. En suma, el desarrollo agrícola, la ingeniería hidráulica, la especialización laboral, la construcción urbana, la organización política en ciudades-estado y la centralidad de la religión conformaron el entramado sobre el cual los sumerios edificaron su civilización. Estos avances no solo permitieron la supervivencia y prosperidad de sus comunidades, sino que marcaron un hito en la historia humana, dando forma a las primeras estructuras sociales complejas que influirían en todas las civilizaciones posteriores. Uno de los legados más impresionantes y revolucionarios de la civilización sumeria fue la invención de la escritura, un avance que transformó no solo su propia sociedad sino también el curso de la historia humana. Antes de los sumerios, la comunicación escrita no existía como la conocemos hoy, y el registro de información se limitaba a métodos rudimentarios y efímeros. Sin embargo, alrededor del año 3200 Alto, Calle, en la ciudad de Uruk, surgió el sistema, conocido como escritura cuneiforme, considerado uno de los primeros métodos de escritura desarrollados por la humanidad. Esta escritura se caracterizaba por estar formada por signos en forma de cuña, que eran impresos sobre tablillas de arcilla, húmeda mediante un instrumento llamado cálamo, hecho generalmente de caña. Estos símbolos representaban inicialmente objetos concretos y números, y con el tiempo evolucionaron para expresar ideas, sonidos y conceptos más complejos. La escritura cuneiforme se convirtió en una herramienta fundamental para la administración de las ciudades-estados sumerias, permitiendo registrar transacciones comerciales, leyes, impuestos y censos, facilitando así la gestión de sociedades cada vez más grandes y complejas. Pero la escritura sumeria no solo se limitó a la administración económica y política. Gracias a ella, se pudieron preservar textos literarios, religiosos, científicos y legales que han llegado hasta nuestros días, ofreciéndonos un testimonio directo de su cultura y cosmovisión. Entre las obras más famosas se encuentra el Poema de Gilgamesh, un épico relato que narra las aventuras del rey Gilgamesh y que contiene reflexiones profundas sobre la vida, la muerte y la búsqueda de la inmortalidad. Este poema es considerado una de las primeras obras literarias de la humanidad y una ventana a la mente y espíritu sumerios. Además, la escritura cuneiforme permitió la codificación de leyes que regulaban la vida social y económica, aunque el Código de Hammurabi,
más conocido, es posterior y perteneciente a Babilonia. Sus raíces se encuentran en las tradiciones jurídicas sumerias, donde se establecían normas sobre propiedad, comercio, matrimonio, delitos y castigos. Estos códigos legales reflejaban una sociedad preocupada por la justicia y el orden, donde la palabra escrita tenía autoridad y era fundamental para resolver conflictos. La figura del escriba se volvió central en la sociedad sumeria. Convertirse en escriba requería una formación rigurosa, pues dominar la escritura cuneiforme no era tarea sencilla. Estos expertos eran los encargados de redactar documentos oficiales, llevar registros y, en muchos casos, conservar y transmitir el conocimiento. Su trabajo fue esencial para el funcionamiento del Estado y la continuidad cultural, y su estatus social era elevado debido a su conocimiento y habilidades. La invención de la escritura marcó también el inicio de la historia registrada, es decir, el momento en que los hechos comenzaron a ser documentados y conservados de manera sistemática. Antes de la escritura, la transmisión del conocimiento se basaba en la tradición oral, lo que implicaba que muchas historias y saberes se perdieran o modificaran con el tiempo. Con las tablillas de arcilla y los textos escritos, los sumerios aseguraron que su legado llegara a generaciones futuras y a otras culturas que luego adoptaron y adaptaron su sistema de escritura. La escritura cuneiforme tuvo una duración sorprendente, siendo utilizada y adaptada por varios pueblos mesopotámicos durante más de 3000 años. Su influencia fue tan grande que, aunque desapareció hace siglos, los arqueólogos han logrado descifrar estas antiguas tablillas, revelando una riqueza cultural y un conocimiento que parecen sacados de otro mundo. A través de la escritura sumeria, podemos conocer desde tratados agrícolas, recetas médicas, himnos religiosos, hasta relatos de conquistas y alianzas políticas. En suma, la invención de la escritura fue un salto monumental para la humanidad, y los sumerios fueron sus pioneros. Este avance no solo facilitó la administración y la economía, sino que abrió las puertas a la literatura, la ciencia y la historia como disciplinas que documentan y reflexionan sobre la experiencia humana. Sin la escritura cuneiforme, gran parte del conocimiento antiguo se habría perdido, y no tendríamos acceso a la profundidad cultural que caracteriza a la civilización sumeria, la primera gran civilización de la historia. La religión en la civilización sumeria no solo fue un sistema de creencias, sino la columna vertebral que sostuvo toda su vida social, política y cultural. Para los sumerios, el mundo estaba gobernado por una multitud de dioses y diosas que personificaban los elementos de la naturaleza y las fuerzas que regían la existencia humana. Estos dioses no eran seres abstractos ni distantes, sino entidades activas, con personalidades y voluntad propias, que intervenían directamente en la vida de las personas y de las ciudades. Entender la religión sumeria es, por tanto, fundamental para comprender su civilización en su totalidad. Cada ciudad-estado sumeria tenía un dios o diosa protector, considerado el patrón y guardián de ese territorio y su gente. Uruk veneraba a Inanna, diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Nippur estaba dedicada a Enlil, dios del aire y líder del panteón. Ur rendía culto a Nanna, dios de la luna, y Eridu tenía como divinidad a Enki, dios del agua, la sabiduría y la creación. Esta relación entre ciudad y divinidad reforzaba la identidad local y legitimaba el poder de los gobernantes, que eran vistos como representantes terrenales de esos dioses. El centro de la vida religiosa era el templo, una estructura monumental llamada sigurat. Estas construcciones masivas tenían forma escalonada, con plataformas superpuestas que ascendían hacia el cielo, simbolizando la conexión entre el mundo humano y el divino. En la cima se encontraba el santuario donde residía la deidad. Los sigurats no solo funcionaban como lugares de culto, sino también como centros administrativos y económicos, donde se almacenaban bienes, se distribuían recursos y se organizaban actividades sociales. El sacerdocio desempeñaba un papel crucial. En esta estructura, los sacerdotes y sacerdotisas no solo dirigían los rituales y ceremonias, sino que también administraban las propiedades del templo,
supervisaban la producción agrícola y el comercio relacionado con los bienes sagrados, y ejercían una gran influencia sobre la población. Su autoridad se basaba en la creencia de que ellos eran intermediarios entre los dioses y los hombres, encargados de mantener el equilibrio cósmico y asegurar la prosperidad de la comunidad. Los ritos religiosos incluían ofrendas, sacrificios, festivales y oraciones, todos diseñados para ganar el favor de los dioses y evitar su ira, que podía manifestarse en desastres naturales o derrotas militares. La vida diaria estaba impregnada de prácticas religiosas, y los sumerios creían que la felicidad, la salud y el éxito dependían de vivir en armonía con la voluntad divina. Esta visión influía en la organización social, las leyes y las relaciones políticas, pues se consideraba que el orden humano debía reflejar el orden divino. Además de la estructura religiosa oficial, la mitología sumeria nos legó una rica tradición de relatos que explicaban el origen del mundo, el papel de los dioses y el destino de los humanos. Estos mitos tenían una función tanto religiosa como educativa, transmitiendo valores, explicando fenómenos naturales y ofreciendo respuestas a las grandes preguntas existenciales. Entre las narraciones más importantes se encuentran la creación del hombre, la historia del diluvio universal y la epopeya de Gilgamesh, que explora temas como la amistad, la búsqueda de la inmortalidad y la aceptación de la mortalidad humana. La religión sumeria influyó profundamente en las civilizaciones posteriores de Mesopotamia y de otras regiones, y muchas de sus ideas y deidades fueron adoptadas y adaptadas por pueblos como los acadios, babilonios y asirios. El legado religioso de Sumer no se limitó a la espiritualidad, sino que impregnó todas las esferas de la vida, consolidando una cultura donde el poder divino y terrenal estaban intrínsecamente unidos. En conclusión, para entender la civilización sumeria es indispensable comprender su religión como el núcleo que daba sentido y cohesión a su sociedad. La fe en múltiples dioses, la construcción de zigurats, el papel central del sacerdocio y la riqueza mitológica forman un mosaico que revela la profundidad espiritual de este pueblo pionero. Su visión del mundo y su relación con lo sagrado marcaron un modelo que influiría en la historia humana durante milenios y que hoy nos invita a reflexionar sobre las raíces de la religión organizada y la cultura, la organización política y el ejercicio del poder en la civilización sumeria constituyen otro de los aspectos fundamentales para entender su complejidad y desarrollo. En un mundo donde las ciudades-estado competían por recursos, territorios y prestigio, el papel del gobernante se volvió crucial para la estabilidad y el crecimiento de la sociedad. Aunque inicialmente el poder estaba distribuido entre consejos de ancianos y sacerdotes, con el tiempo surgieron monarquías que consolidaron el mando en manos de una sola persona, el rey, conocido como Ensi o Lugal, que se presentaba como intermediario entre los dioses y los hombres. El rey sumerio no era simplemente un jefe militar o un administrador, era un líder con autoridad divina, encargado de mantener el orden cósmico y social. Su legitimidad provenía de los dioses, quienes lo habrían designado para gobernar en la tierra. Esta concepción de poder sagrado reforzaba su autoridad y daba sentido a sus decisiones políticas y militares. La coronación del rey implicaba rituales complejos que simbolizaban su unión con la divinidad y su compromiso con la protección del pueblo y la ciudad. El gobierno del rey abarcaba múltiples funciones. Era comandante en jefe de las fuerzas armadas, juez supremo, administrador de los recursos y protector del templo y la religión. La defensa y expansión territorial eran prioridades constantes, ya que las guerras entre ciudades-estado sumerias eran frecuentes y brutales. Estas contiendas tenían como objetivo el control de tierras fértiles, fuentes de agua y rutas comerciales, elementos esenciales para la supervivencia y prosperidad. Los sumerios desarrollaron una estructura militar organizada, con soldados equipados, con armas de bronce, carros de guerra y estrategias tácticas que les daban ventaja en combate. Los reyes dirigían personalmente campañas militares y, en muchos casos, su fama y poder se basaban en sus victorias y capacidad para defender y expandir su reino. Las inscripciones y relieves encontrados en templos y palacios a menudo glorifican
estas hazañas bélicas, mostrando a los gobernantes como héroes y protectores divinos. Pero el poder del rey no era absoluto ni despótico. En varias ciudades sumerias existían consejos de ancianos o asambleas que influían en las decisiones políticas y podían limitar la autoridad real. Además, el templo y el sacerdocio tenían un peso considerable en la administración, ya que controlaban recursos económicos y tenían influencia sobre la población. Esta interacción entre el poder político y religioso generaba un equilibrio que permitía la estabilidad y la continuidad del sistema. El gobierno sumerio también se caracterizó por la elaboración de códigos legales que regulaban la vida cotidiana y las relaciones sociales. Aunque el código de Hammurabi es el más famoso y posterior, los sumerios establecieron normas y leyes que abordaban temas como la propiedad, el comercio, el matrimonio, los delitos y los castigos. Estas leyes no solo buscaban mantener el orden, sino que reflejaban una preocupación por la justicia y el bienestar colectivo. La administración pública se apoyaba en la figura del escriba, quien registraba las decisiones del rey, los tributos, las actividades comerciales y judiciales. Estos documentos eran fundamentales para la gestión del Estado y para asegurar la transparencia y continuidad de las instituciones. Los escribas eran entrenados en escuelas especiales llamadas edubas, donde aprendían la compleja escritura cuneiforme y adquirían conocimientos sobre leyes, matemáticas y literatura. En síntesis, la política sumeria se articulaba en torno a la figura del rey sacerdote, un líder con poder divino que guiaba a su pueblo en un mundo peligroso y competitivo. Su gobierno, equilibrado con la influencia del templo y las instituciones sociales, permitió que las ciudades-estados sumerias se consolidaran como centros de poder, cultura y religión. Las guerras, las alianzas, las leyes y la administración reflejan una civilización que supo organizarse para enfrentar los desafíos de su tiempo, sentando las bases para los sistemas políticos que vendrían después. Más allá de su organización política y religiosa, la civilización sumeria destacó por sus notables avances en ciencia, tecnología, matemáticas y arte, áreas en las que sentaron las bases para muchas innovaciones que aún hoy nos impactan. El ingenio de los sumerios se manifestó en una variedad de campos, demostrando una capacidad sorprendente para comprender, medir y transformar su entorno. En el ámbito científico y matemático, los sumerios desarrollaron un sistema numérico, basado en el número 60, conocido como sistema sexagesimal. Esta elección no fue arbitraria, tenía ventajas prácticas para dividir el tiempo, los ángulos y otras magnitudes. Gracias a este sistema, dividieron la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos, y el círculo en 360 grados, conceptos que siguen vigentes en nuestra vida cotidiana. Esta precisión matemática también les permitió realizar cálculos complejos, esenciales para la ingeniería, la agricultura y la administración. La astronomía fue otra área en la que los sumerios hicieron importantes aportes. Observaron los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, y registraron sus ciclos con el fin de crear calendarios que guiaran las actividades agrícolas y religiosas. Esta comprensión del cosmos no solo tenía un valor práctico, sino también espiritual, ya que se relacionaba con su visión del universo y la voluntad de los dioses. Los registros astronómicos sumerios fueron la base para desarrollos posteriores en Mesopotamia y otras culturas. En tecnología y arquitectura, los sumerios destacaron por la construcción de edificios duraderos y funcionales utilizando ladrillos de barro cocido, un material abundante y resistente. Este avance permitió la edificación de templos, palacios y viviendas que soportaron el paso del tiempo. Los zigurats, con su forma escalonada y tamaño monumental, son un ejemplo de su maestría arquitectónica y su capacidad para organizar grandes proyectos colectivos. En el arte, los sumerios dejaron un legado rico y diverso que refleja tanto su vida cotidiana como sus creencias religiosas. Esculturas en piedra, relieves en alabastro y cerámica decorada muestran escenas de caza, guerra, ceremonias religiosas y actividades agrícolas. Estas obras no solo tienen un valor estético,
sino que también son documentos visuales que nos permiten entender la sociedad sumeria, su jerarquía y sus valores. La música y la literatura también florecieron en Sumer. La existencia de instrumentos musicales como liras y tambores, y la creación de himnos y poemas, muestran una cultura que valoraba la expresión artística y espiritual. La epopeya de Gilgames, escrita en tablillas de arcilla, es un claro ejemplo de cómo la literatura sumeria abordaba temas universales como la amistad, la mortalidad y la búsqueda del sentido de la vida. En medicina, los sumerios combinaban conocimientos empíricos con prácticas religiosas para tratar enfermedades. Utilizaban hierbas, masajes y rituales para curar a los enfermos, reflejando una visión holística de la salud que unía el cuerpo y el espíritu. Aunque rudimentarias, estas prácticas sentaron las bases para la medicina mesopotámica y, en cierta medida, para la medicina moderna. La educación era otro pilar fundamental. Los sumerios establecieron escuelas, conocidas como edubas, donde se enseñaba la escritura, las matemáticas, la música y la religión. Esta formación sistemática aseguraba la continuidad cultural y administrativa, preparando a las nuevas generaciones para asumir roles clave en la sociedad. Los textos escolares encontrados revelan un alto nivel de conocimiento y disciplina, evidenciando una sociedad que valoraba el aprendizaje. En resumen, los sumerios no solo construyeron ciudades y estructuras políticas, sino que también desarrollaron un conocimiento profundo del mundo que los rodeaba y crearon herramientas intelectuales y materiales que permitieron el avance de la civilización. Su legado en matemáticas, astronomía, arquitectura, arte y educación es un testimonio de la capacidad humana para innovar y trascender sus límites, marcando un punto de partida en la historia del conocimiento y la cultura. A lo largo de los siglos, la civilización sumeria experimentó altibajos, guerras y transformaciones, hasta que finalmente fue absorbida y reemplazada por otras culturas y pueblos que surgieron en la región de Mesopotamia. Sin embargo, el legado sumerio no desapareció con su declive. Al contrario, su influencia perduró y se expandió, sentando las bases de muchas civilizaciones que la sucedieron, como los acadios, babilonios y asirios. Estos pueblos adoptaron y adaptaron el sistema de escritura cuneiforme, la organización política, las creencias religiosas y los avances científicos y culturales que habían sido iniciados por los sumerios. La absorción cultural fue un proceso gradual, en el que los sumerios dejaron un legado tan profundo que sus innovaciones se convirtieron en el cimiento sobre el cual se edificó la historia del cercano Oriente Antiguo. La importancia de la escritura cuneiforme, por ejemplo, se extendió durante milenios, permitiendo que la información, la literatura y la ley fueran transmitidas con fidelidad a través del tiempo. Sin estos desarrollos, muchas de las conquistas y saberes de la antigüedad se habrían perdido para siempre. A nivel social, la estructura urbana y la organización en ciudades-estado fueron modelos que inspiraron a otras culturas para consolidar sus propios reinos y sistemas administrativos. Los templos y sigurats continuaron siendo centros neurálgicos, reflejando la continuidad de la religiosidad mesopotámica y su visión del mundo como un equilibrio entre el poder divino y humano. Asimismo, las prácticas religiosas y mitológicas sumerias influyeron en la mitología y religión de civilizaciones posteriores, dejando huellas que se pueden rastrear incluso en textos y tradiciones más recientes. Los avances científicos y tecnológicos sumerios también trascendieron su época. El sistema sexagesimal, por ejemplo, sigue presente en nuestro día a día en la medición del tiempo y los ángulos, un testimonio vivo de una invención que ha perdurado por más de 5.000 años. La arquitectura, el arte, la literatura y la educación iniciadas por los sumerios abrieron el camino para el desarrollo de la cultura y el conocimiento humanos, marcando un punto de partida desde el cual la humanidad comenzó a construir su historia registrada. Además, el estudio de la civilización sumeria ha sido fundamental para la arqueología y la historia moderna. El desciframiento de la escritura cuneiforme en el siglo XIX fue uno de los grandes hitos que permitió conocer en profundidad esta antigua cultura, sus costumbres, leyes y narrativas.
Cada tablilla recuperada es un fragmento que conecta el presente con un pasado remoto, revelando la complejidad y riqueza de una sociedad que, aunque distante en el tiempo, nos habla con una voz clara y poderosa. Hoy, la historia de los sumerios sigue fascinando a historiadores, arqueólogos y público general, porque representa el inicio de la civilización tal como la conocemos: ciudades, escritura, leyes, religión organizada, arte y ciencia. Comprender a los sumerios es comprender los primeros pasos del ser humano hacia la creación de un mundo ordenado y estructurado, donde las ideas y los sueños comenzaron a materializarse en la realidad. En definitiva, los sumerios son la piedra angular sobre la que se construyó la historia de la civilización. Su legado no solo pertenece al pasado, sino que vive en nuestras instituciones, en nuestras formas de entender el mundo y en nuestra cultura. Recordar a los sumerios es reconocer el poder del ingenio humano, la capacidad de organización y la búsqueda constante de significado que nos define como especie. Así concluye la historia de la primera civilización, pero también comienza la nuestra. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.